Compañeras, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula. Buenas noches, licenciado. Olger, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Elizabeth, ¿cómo Buenas está? noches, Un Listen, gusto compañeros. saludarle. Buenas noches. Yajaira, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches. Rocío, ¿cómo está? Iniciamos el desarrollo de la presente clase correspondiente al área de ciencias sociales. Vamos a ver un tema, estamos ya en la cuarta semana correspondiente a la tercera unidad. Estamos ya llegando con este tema a la parte final de la presente unidad. A partir de la siguiente semana ustedes ya tienen las pruebas, les deseo suerte. Recuerden que toda la estructura de las pruebas están conformadas lo que está constituido dentro del material de apoyo, que de ahí deben escuchar y revisar. Tienen que revisar el material de apoyo, tienen que revisar las tareas y también tienen que revisar las clases que se encuentran en el aula virtual para que de ese modo ustedes tengan todo el material necesario para que puedan rendir sus exámenes. Pueden de ahí tranquilamente ver, revisar para que puedan rendir sus pruebas. Que les deseo mucha suerte en el desarrollo de estas nuevas evaluaciones a fin de medir los conocimientos que ustedes tienen o que ustedes han obtenido hasta la presente fecha. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Nos encontramos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 3. Vamos a ver con el título El neoliberalismo en América Latina, con el tema último de la unidad, tema número 4, crisis de la deuda, el neoliberalismo en América Latina, son los temas que nosotros vamos a tratar en la presente clase. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual. Para el desarrollo de esta tarea deben leer el compendio de la unidad 3, el tema número 4. Pueden ampliar su información sobre este tema con otras bibliografías, obviamente de ser necesario. Es una tarea bastante pequeñita, bastante cortita. Son 4 preguntitas pequeñas que ustedes tienen que resolver, las cuales constan de la siguiente manera. Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera, ¿qué sucedió en América Latina al final de la Segunda Guerra Mundial? La segunda, ¿qué sucedió con las economías latinoamericanas? La tercera pregunta, ¿cuál es la postura política del neoliberalismo? Y por último, la cuarta, ¿cómo inició el neoliberalismo en América Latina? Esas son las preguntas que ustedes tienen que dar contestación, obviamente de una manera coherente, que demuestren que ustedes han desarrollado investigación, que ustedes han captado el tema y obviamente que robustecen la respuesta de cada una de las preguntas. Recuerden que todo trabajo es en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar colores, líneas, símbolos, algo que les permite identificar, estructurar de mejor manera su tarea y obviamente que les permita alcanzar una buena nota. Recuerden que antes del desarrollo de las preguntas, ustedes deben ejecutar la rotulación de la hoja, lo que ustedes tienen en pantalla. Es que les deseo suerte en las actividades que vayan a desarrollar referentes a esta tarea. Tienen de igual manera que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 3, tema crisis de la deuda, del neoliberalismo en América Latina, correspondiente a la cuarta semana del 28 de noviembre del 2022. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 28, la fecha límite de entrega es el 5 de diciembre. Tienen tiempo suficiente para presentar esta tarea. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 10 de diciembre del 2022. Así es que les deseo suerte en el desarrollo de las actividades y recuerden que pueden presentar su tarea, subir su tarea en formato PDF o en Word, como más ustedes se acostumbren a desarrollar estas actividades. Espero que les vaya súper bien. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver de inmediato a continuación el desarrollo del contenido de la tarea que tenemos preparada para esta semana, para esta última semana de esta unidad. Vamos a tratar sobre el neoliberalismo en América Latina. El neoliberalismo, al igual que el pensamiento político, socialista, capitalista,
también se generó bastante controversia y también bastante desigualdad social el aplicamiento de esta tendencia política del neoliberalismo, pues lejos de estrechar la brecha entre la pobreza y la riqueza, este proceso permitió más bien agrandar este fenómeno social, lo que obviamente generó nuevos niveles de pobreza dentro de las poblaciones, en especial dentro de la región latinoamericana, que era en aquel entonces, dentro de la historia de las primeras etapas de la formación de los estados, eran naciones que estaban en desarrollo, que estaban en un proceso de desarrollo. Lamentablemente, la aplicabilidad de todos estos procesos políticos, obviamente, periódicamente fueron estancando todos los procesos de industrialización y avance tecnológico en la región latinoamericana. En este sentido, Latinoamérica estancada. Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios países de América Latina tenían industrias fuertes y estaban entre las 20 economías con mayor crecimiento del mundo. Muchos pronosticaban que estaban a punto de ingresar al grupo de los países desarrollados, pero fue una falsa expectativa. En la segunda mitad del siglo XX continuó la pobreza y exclusión de la mayoría de los pueblos. Nuestros países quedaban detrás no solo de los de Europa, sino de varios de los asiáticos, de este país que también estaba, de este continente que también estaba en el proceso de evolución industrial. La recesión económica fue la constante de esos años, bajo las dictaduras militares y luego bajo regímenes constitucionales. La deuda externa fue un problema, el neoliberalismo y la inestabilidad social se transformaron en características centrales de la realidad de aquel entonces y esto obviamente estancó el desarrollo económico industrial de los países latinoamericanos, especialmente también lo que corresponde al Ecuador. Vamos a hablar en el siguiente tema en relación a la crisis de la deuda. La economía latinoamericana, en especial con la crisis energética de los años 60 y los malos manejos de las dictaduras, fueron cada vez más dependientes de préstamos de los gobiernos de la banca comercial internacional. Eso quiere decir, como hoy sucede hasta la actualidad con el Fondo Monetario Internacional. La deuda externa creció y los países debieron dedicar cada vez mayores recursos a su pago, hasta que no podían cumplir ni con los intereses, peor aún con el capital. En el año 1982 estalló una crisis en México que se declaró en imposibilidad de pagar su deuda externa. La situación alarmó a los gobiernos de Estados Unidos y Europa y a los banqueros acreedores. Tomaron medidas para enfrentar la situación y lograron controlar ese problema de déficit o de liquidez que tenía México en aquel entonces. Pero otros países llegaron a una situación parecida y creció también en los nuestros la conciencia de que esa deuda era injusta. De hecho, esa deuda fue injusta. Si nosotros vemos prácticamente Estados Unidos, al ser partícipe, uno de los protagonistas principales de la Segunda Guerra Mundial, obviamente esto implicó la aplicación más determinante en relación al área económica en inversión para la guerra. Y esto obviamente resquebrajó la economía estadounidense, que estaba representada por el capitalismo. Por ende, todos los países que estuvieron o que tuvieron una deuda inicial cambiaron todas las estructuras, cambiaron todas las condiciones en relación a las deudas, por lo que estas deudas se transformaron en pagables, obviamente en unas deudas impagables y vitalicias. Eso quiere decir que prácticamente estábamos endeudados para toda una vida. Obviamente esto que sería una parte, sería un enlace, sería un condicionante para que todos los países que tenían deudas con el capitalismo, especialmente con los Estados Unidos, obviamente generen todas las condiciones necesarias de acuerdo a los intereses de esta potencia o que fue una de las principales fuentes de todos los procesos de préstamos que se venían dando dentro de la banca exterior. En ese sentido, se sostenía que se había, en relación a la deuda, se había contraído un acto ilícito que no se había utilizado para el desarrollo de los pueblos y que en los altos intereses cobrados ya estaba pagado obviamente también el capital. Creció en Latinoamérica la tendencia del no pago a la deuda externa
y los gobiernos realizaron interminables renegociaciones que en muchos casos solo alargaron con su monto, obviamente que creció el monto en relación a la deuda. A fin, la deuda se siguió pagando, pero los acreedores internacionales debieron aceptar dilatorias y en unos pocos casos reducciones en los montos, en los capitales de la deuda. Esas deudas externas fueron periódicamente creciendo, fueron adoptándose o fueron indilgándose a partir de las de las diferentes guerras y procesos de liberación también que se dio de la colonia española. Esto obviamente generó todos los procesos en los cuales se fueron conformando en primera instancia la Gran Colombia, después la división de la Gran Colombia en los diferentes estados. Eso generaría una deuda que obviamente generaron diferentes gobiernos de turno. Los primeros gobiernos de turno, posteriormente esto fue acrecentándose y se fue haciendo una deuda impagable, obviamente, de acuerdo a los intereses también del capitalismo de los Estados Unidos, debido a que ellos se encontraban en un proceso en el cual también peligraba la economía de los Estados Unidos. De esta manera aseguraría su capital de forma vitalicia. Obviamente tenemos hasta la actualidad todos los procesos de endeudamiento internacional que los gobiernos de turno siguen desarrollando, siguen pidiendo préstamos. Esto genera mayores impuestos, esto genera mayor pobreza, esto genera una falta en cuanto a la inversión, hay una inestabilidad económica, la cual también se ve reflejada en los niveles de pobreza que existen hasta la actualidad. En relación al neoliberalismo, frente al estancamiento económico de los países capitalistas desarrollados ocurrido en los años 60, surgió una tendencia que propugnaba reformas de la economía del Estado para dejar libres a las fuerzas del mercado y permitir el crecimiento económico. El neoliberalismo revivió varias tesis de los clásicos de la economía política de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Se volvió dominante en los ámbitos de poder internacional y medios de opinión pública de los países, desde los más poderosos hasta la mayoría de las más pequeñas del mundo. Bajo su influencia se pusieron en marcha políticas que apuntaban al ajuste económico, el alineamiento de subsidios, o la eliminación de subsidios y la reducción de los servicios públicos, así como la privatización de las empresas estatales. Entonces aquí nosotros ya podemos determinar que el neoliberalismo, qué es lo que era, a dónde miraba su objetivo, es a la privatización, al que el Estado no debe participar en determinadas actividades económicas dentro del Estado. Entonces, por ende, la educación, la salud, las telecomunicaciones o comunicaciones, carreteras, todo debían pasar a manos privadas, tenían que estar bajo la administración de empresas privadas. De igual manera, esto generó también una serie de reducciones en cuanto a los programas sociales que debía haber o la eliminación de todos los programas sociales. Eso quiere decir que la población más desprotegida, los grupos vulnerables, ellos no tenían ningún tipo de protección, no tenían ningún tipo de subsidio en relación a combustibles, en relación a electricidad y a otros servicios básicos que existían en aquel entonces. El neoliberalismo predominó en el mundo hasta finales del siglo XX. Las políticas neoliberales alentadas por el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, y otros organismos lograron a veces estabilización monetaria y reducción de la inflación, pero generaron profundas diferencias entre ricos y pobres. Siempre, obviamente, eso fue un problema en cuanto a la brecha social entre los que tienen y los que menos tienen, al mismo tiempo que amplios sectores de la población fueron lanzados a la pobreza extrema. Obviamente esta política de neoliberalismo prácticamente redujo o limitó, por ejemplo, el ingreso a las instituciones educativas. Esto generaría, mientras el pueblo menos educado esté, menos oportunidades tenga de prepararse, obviamente va a tener menos posibilidades de tener un trabajo estable y va a ser más fácil la vulneración de derechos.
el abuso, la explotación y una serie de males sociales también que se dan dentro de los regímenes laborales. Entonces, este proceso neoliberal buscaba todas estas estrategias al ampliar los procesos de privatización. La educación era pagada, los servicios básicos subieron considerablemente, determinadas empresas del Estado tuvieron que desaparecer, tuvieron que pasar a manos privadas, y obviamente al pasar a manos privadas esto generaba un cobro que ya no era gratuito. Al ser del Estado es gratuito, al pasar a manos privadas obviamente esto ya generaba un costo. Obviamente esto limita el acceso tanto a educación, a salud, a vivienda y otras características más que son obligaciones del Estado, que son los objetivos del Estado, para tener una población sana, una población educada, una población productiva dentro de cada uno de los estados. Entonces, este modelo económico, modelo de pensamiento político, como es el neoliberalismo, fue totalmente negativo para el desarrollo de las sociedades. En relación al neoliberalismo en América Latina, no solamente en Ecuador, sino en toda la región latinoamericana, frente a la crisis de la deuda, se profundizaron en América Latina las políticas neoliberales con sus medidas de ajuste económico, de reducción de las áreas estatales, eso quiere decir la privatización. Si existían 20 instituciones del Estado, por decirlo así, las 10 por lo menos tendrían que pasar a manos privadas, y venta de las empresas públicas. Por ejemplo, lo que hoy sucede, por ejemplo, con el Banco del Pacífico. El gobierno está totalmente interesado en vender esta empresa estatal, esta empresa financiera estatal, justamente no porque no dé réditos económicos al Estado, ni porque se genere gasto público, sino que existen intereses personales de por medio. Entonces, así como la privatización que se habla tanto del Banco del Pacífico, tanto de la empresa de telecomunicaciones CNT, entonces así mismo sucedió o fue el ideal del neoliberalismo. Obviamente hablamos de las ventas de las empresas públicas para poder pagar la deuda, igual que en las economías del primer mundo. Los neoliberales propugnaron que los países latinoamericanos modernizaran sus economías, que cortaran los gastos aún a costa de la inversión de servicios como educación, salud y transporte, que eran los primordiales, que redujeran el número de servidores públicos, privatizaran las empresas estatales y varias actividades que antes estaban al servicio de la población en general en espacios públicos, para que se transformaran en negocios particulares rentables. Y muchos de estos negocios particulares ustedes habrán visto, ustedes habrán escuchado rumores y comentarios, por ejemplo, qué es lo que pasaría en la venta del Banco del Pacífico. Obviamente, en manos de testaferros del presidente actual, ese simplemente se vendría a fortalecer, se vendría a fusionar, a formar una sola entidad bancaria, formando el banco más fuerte del Ecuador, como es el Banco de Guayaquil. Se fusionarían en ese sentido. Otro de los aspectos más preponderantes dentro de este proceso del neoliberalismo son las dictaduras militares y los gobiernos civiles latinoamericanos. Asumieron las propuestas neoliberales y emprendieron grandes procesos de privatización que enfrentaron una fuerte resistencia popular. Obviamente, aquí en de nosotros nos va a gustar, por ejemplo, que vayamos con una enfermedad, que estemos enfermos, con un dolor de estómago, algo que estemos delicados y nos encontremos con la ingrata tarea que nosotros tenemos que pagar en el servicio público. No nos va a gustar en educación, en vialidad y en todo lo que nosotros tenemos en la actualidad. Obviamente, pero lograron al fin imponerse con el apoyo del Estado de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son las entidades financieras a nivel global que controla el capitalismo. Eso quiere decir que está representando a los Estados Unidos. En cuanto a la reacción popular de todos estos eventos, la aplicación del neoliberalismo en América Latina impactó negativamente en la economía de la población. Los despidos de empleados públicos, las quiebras y privatizaciones de las empresas estatales, la reducción de los negocios privados, la caída de los precios de los artículos de exportación y el aumento de los precios de los combustibles y el transporte provocaron desempleos masivos. Como en los países del primer mundo, los sectores organizados de trabajadores y también de grandes grupos de subempleados y desempleados
junto a las clases medias empobrecidas, realizaron acciones de movilizaciones sociales y protestas que sacudieron a los países, obviamente en Latinoamérica, no sin dejar de lado lo que sucedió también en este proceso en Ecuador. Todos los países de Latinoamérica, todos los países que están conformando nuestra América Latina, todos se levantaron ante la aplicación de estas propuestas, de estas actividades políticas neoliberales que empobrecieron a la población en general, redujeron las tasas de empleo y esto generó problemas en relación a la economía de cada una de las familias. Esto en cuanto a las reacciones que tuvieron los grupos sociales también. El pueblo, ya saben, y hemos visto en clases anteriores, que el poder totalitario radica en el pueblo. El pueblo a través del sufragio es quien decide la permanencia de un determinado gobierno o como la salida del mismo. Así es que es importante determinar todas estas actividades en relación también a la vida política que nosotros tenemos, que también somos parte de esta sociedad que está periódicamente cambiando, que de acuerdo a las políticas, a la implantación de políticas, de acuerdo a diferentes tendencias, esto también implica cambios sociales y también determina afecciones a nuestra economía. Por lo tanto, siempre debemos estar empoderados, siempre debemos saber qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer en relación a la participación activa de nosotros como ciudadanos en todas las causas y situaciones importantes que afecten a la población en general. Continuamos con un poco más en relación al neoliberalismo en Ecuador y América Latina. El neoliberalismo en Ecuador, causas y consecuencias. Y habíamos visto que el neoliberalismo en Ecuador causas, consecuencias y características del modelo neoliberal fue uno de los más preponderantes. Vamos a ver todo lo que suscitó. El neoliberalismo como una doctrina política y su manifestación en lo económico, político, social y cultural se caracteriza por ser un periodo de origen relativamente corto. La corriente del neoliberalismo en Ecuador, algunas causas que hizo nacer en la década de los años 60 del siglo XX y básicamente persigue el objetivo como los siguientes, lo que vamos a ver. En primera instancia, responder a las exigencias de aquellos grupos sociales que acumulaban dinero previamente de orígenes diversos, la obtención de lucro o de lucros urgentes para las inversiones, la implementación de créditos a empresas transnacionales y la banca privada. Esa fue una de las características preponderantes del neoliberalismo. Prácticamente lo que generaba es un fortalecimiento de las empresas de determinadas familias, de determinados grupos económicos que obviamente estuvieron hasta la actualidad. Existen grupos de poder, determinadas familias que tienen el control económico en el Ecuador y que por ende tienen el poder para el desarrollo o la toma de decisiones en todo momento. Pero, ¿qué es el neoliberalismo en sí? Vamos a ver de dónde procede esta terminología. Desde el ámbito etimológico de la palabra neoliberalismo, esta constituye un término que define como aquella teoría política en la que se ha perseguido a alcanzar la máxima reducción de la inversión del Estado en el desarrollo económico de cada país. Es por ello que el capitalismo y el libre mercado, ambos términos económicos, están directamente relacionados con el neoliberalismo. Entonces ya sabemos que el capitalismo y el libre mercado está directamente relacionado con el neoliberalismo. Obviamente está relacionado con la derecha. Y a la derecha poco o nada le interesa los escalones económicos en los cuales se ha dividido a la sociedad, en la pobreza, en el sector medio de la economía y peor en la extrema pobreza. Y no les interesa que el ciudadano común del pueblo se eduque, ingrese a la escuela, ingrese al colegio, obviamente tenga el derecho a estudiar en la universidad, nada de esas cosas. Porque obviamente ellos necesitan que todo el pueblo esté siempre a la necesidad de cada uno de estos grupos económicos. ¿Cómo se dio el surgimiento del neoliberalismo en el Ecuador?
La aplicación de modelos neoliberales en el Ecuador, al igual que en el resto de los países de la región de América Latina, se desarrolló a partir de los años 80 del siglo XX y constituyó un proceso de reformas económicas denominado estabilización y ajustes estructurales. Eso prácticamente fue el título en el cual le pusieron, obviamente, para desarrollar todos los procesos de privatización especialmente de los sectores estratégicos de la economía del país. Es así que a raíz de estos cambios, el Ecuador se transformó en un escenario de política catalogadas como incisivas para liberar en materia económica y comercial, con la finalidad de obtener nuevos equilibrios macroeconómicos acordes con el camino trazado para cambiar la estructura productiva y obtener mayor ingresos de divisas al país, entre comillas, porque obviamente beneficiarán solo a un grupo de personas que estaban dentro de las actividades económicas. El neoliberalismo en el Ecuador, posteriormente en los años 90, aún se continuaba sin poder superar la alta volatilidad económica que fue generada por dicha política neoliberal, por lo que son introducidas en el país algunas reformas de carácter estructural para consolidar y fortalecer la economía neoliberal, implementada con anterioridad en esta ocasión hacia un nuevo modelo de acumulación sustentado en la producción del mercado interno. Eso quiere decir de todo lo que existe dentro del mercado comercial para consumo interno. Este proceso, que puede ser considerado de desestabilización del primer lugar y luego de reforma estructural, se erige como la expresión y la respuesta a dos fenómenos que convergieron a inicios de la década de los 80 en el país, los cuales son, en primera instancia, el desgaste del modelo de industrialización por la sustitución de importaciones. La segunda, los imperativos de los procesos de producción y acumulación transnacional, donde eran impuestos o créditos que afianzaban lo que sería la crisis de la deuda externa. Eso quiere decir también muchas de las empresas. Es lo que suscitó, por ejemplo, en los años 90, con la espontánea quiebra de la mayoría de las instituciones financieras. Antes existía, por ejemplo, el Banco de la Previsora, el Banco, el Banco Caja de Crédito Agrícola y Ganadero y una serie de cosas más. ¿Qué es lo que decían? Estos bancos fueron generando recursos, préstamos personales, se hicieron préstamos personales a los grupos de poder, grupos que estaban estrechamente relacionados con la parte financiera. Y por ende, una vez que se dieron todos estos préstamos, procedieron a declararse en quiebra de todas estas instituciones. ¿Quiénes pagaron los platos rotos? El Estado, los cuentaahorristas. Y en general, cuando se dio hasta el año 1999 el famoso periodo bancario, la crisis bancaria que se dio generalizada en el Ecuador, fue la que prácticamente sepultó la economía con el SUC. Y esto obviamente influyó en todos los procesos en relación también a la salida de nuestros compatriotas hacia otros estados, especialmente hacia Estados Unidos y hacia España, con todos los procesos de migración que se dio, justamente porque los niveles de pobreza se extremaron, subieron considerablemente los niveles de pobreza en nuestro Ecuador. Vamos a ver las causas que defendió el neoliberalismo en el Ecuador. En primera instancia podemos mencionar acomodar la economía del país a las necesidades de acumulación de nivel mundial. Eso se manifiesta en el dominio que en la actualidad poseen las empresas transnacionales en la mayoría de las economías de los países de la región latinoamericana. También el mantenimiento en el Ecuador de una crisis social estrechamente relacionada con las políticas económicas y sociales que han sido aplicadas desde los años 80 con la intervención directa de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otras instancias, justamente por la aplicación de determinadas características políticas y la elevación de los impuestos. Otra de las causas que defendió el neoliberalismo es las políticas neoliberales en el Ecuador fueron consustanciales
a un proceso de transición donde regía un principio de economía protegida, donde imperaba la participación estatal, a otra economía en la que llegó a predominar las reglas del mercado. Eso quiere decir los intereses personales de los comerciantes, más no del consumidor final. Entonces, prácticamente, si nosotros vemos y analizamos todas las causas que defendió el neoliberalismo, fueron estrechamente personales hacia los comerciantes, hacia la parte comercial, financiera que tenía el país, y no para el consumidor final, ni para la población en general. Ejemplos de algunos gobiernos neoliberales que ha tenido el Ecuador. Dentro de esos podemos mencionar este camino empresarial fue iniciado por el gobierno de León Febres Cordero durante el año 1984 y 1988. Posteriormente, la continuidad y consolidación del neoliberalismo se evidenció en el periodo del gobierno de Sixto Durán Ballén durante los años 1992 y 1996. A continuación, se afianzó el neoliberalismo en la presidencia de Yamil Mawad, 1998-2000, donde se dio prácticamente el famoso periodo bancario y por ende se eliminó, se quebró a la moneda nacional que teníamos al Sucre y se adoptaría el dólar como moneda oficial, obviamente con el objetivo de estabilizar la economía dentro de nuestro país. La siguiente característica: se llegó a continuar con políticas aperturistas en el gobierno de Gustavo Noboa durante el año 2000 y 2003, y en el gobierno de Lucio Gutiérrez durante 2003 y 2005 se aplicaron políticas dirigidas a la liberación de los precios. Eso es una pequeña reseña histórica en relación a los gobiernos neoliberales que ha tenido el Ecuador. También gobiernos que fueron totalmente negativos para la economía de los ciudadanos a nivel general. Consecuencias de la aplicación del neoliberalismo en el Ecuador. Aquí vamos a ver las consecuencias. Algunas consecuencias serán positivas, otras consecuencias serán negativas en relación a la aplicabilidad de todos estos procesos. Dentro de ellas podemos mencionar las políticas neoliberales en el Ecuador. Se pueden explicar en un conjunto de medidas económicas de emergencia favorables a las corporaciones. Ejemplo, la materialización de privatizaciones a gran escala y profundos recortes en lo que se refiere al gasto social. Eso quiere decir que inversión social en este proceso de neoliberalismo fue de cero en total. En el año 2000 el Estado ecuatoriano se encontraba debilitado con un gran déficit fiscal, una enorme acumulación de la deuda externa, además de cartas de intención del Fondo Monetario Internacional y una deuda social que debía ser cubierta o pagada. En el año 2000 se generó en el Ecuador el congelamiento de los depósitos bancarios, lo que dio paso al denominado feriado bancario, lo cual generó que miles de ecuatorianos perdieran todo su dinero que se encontraba en depósitos en cada una de las entidades bancarias. Tras el feriado bancario se anunció el cambio de moneda, ante lo que se determinó la oficialidad del dólar como medio de cambio y pago oficial. Eso constituyó la respuesta del capital financiero ante la crisis sistemática creada por el propio sistema financiero neoliberal. Posteriormente se solapó con nociones y estadísticas de legitimidad las medidas neoliberales que sacrificaron el elemento social dentro del territorio ecuatoriano. Eso quiere decir que prácticamente eliminaron todos los procesos económicos dentro del territorio ecuatoriano. Con la devaluación de la moneda oficial, el Sucre, en aquel momento, millones de personas perdieron sus depósitos. Esto provocó un considerable aumento de la pobreza, pérdida de los hogares de sus activos líquidos, incremento de la desigualdad y un gran daño familiar a partir de la migración de una parte importante y considerable de la población ecuatoriana hacia diversos países del exterior. En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2003, se continuó con un modelo basado en la flexibilización laboral, con el objetivo de reactivar el aparato productivo a costa de la explotación del individuo por parte del capital. Eso quiere decir la explotación. No había una política, una ley estructural en relación al trabajador, en protección del trabajador.
De manera adicional, se trabajó en una especie de optimización alcista de la economía nacional a través de la sustitución de los bonos Brady por bonos Global para que los acreedores obtuvieran ganancias, principalmente acreedores internacionales, sin que por medio se planteara los intereses que poseía la población en general y especialmente en nuestro país. Con el nuevo mandato presidencial en el año 2003, se llegó a emplear por parte del gobierno de turno una retórica populista, cuya finalidad era la confrontación del pueblo contra la oligarquía corrupta. No obstante, la agenda económica de dicho gobierno adoptó las políticas neoliberales de los últimos 20 años y se firmó una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, eso quiere decir una renegociación de la deuda. Ello generó un menor gasto social, austeridad fiscal, congelamiento de los salarios y la destinación de una parte importante de los ingresos fiscales al pago de la deuda pública, eso quiere decir al pago de la deuda externa. Y finalmente tenemos, después de 25 años y una etapa neoliberal en el Ecuador, se llegó a revelar la necesidad de materializar un modelo alternativo ante el inminente fracaso del modelo neoliberal y su impacto negativo, y por ende la obligación de cubrir las demandas sociales acumuladas en el transcurso de los años. Y de esta manera, obviamente, también llegó todo este proceso de la revolución del siglo XXI, del socialismo, de todas las ideas socialistas que también tuvieron su parte negativa, pero así como tuvieron su parte negativa, también existen bastantes aspectos negativos, especialmente en el campo social. Se ha atendido con mayor eficacia a los grupos vulnerables, se reestructuró la ley, se reestructuró la constitución, se reestructuró las leyes a nivel nacional y de esta manera se incorporaron se hicieron